Listo, hermano. Tragedia, impacto, destrucción. Preocupación, destrucción y esperanza. La palabra fue muy simple, solidaridad. Angustia, desespero, susto. Esa palabra, susto en verdad. Solidaridad. Emocionante. Emocionante. Emocionante en todo sentido. El 25 de enero de 1999, tanto usted como yo nos tocó salir a cubrir esta tragedia tan cruel que fue el terremoto. Ahí nos dimos cuenta quiénes somos y de qué estamos hechos. Me encontraba en ese momento reposando después del almuerzo haciendo la siesta, cuando el terremoto, el salir a la puerta de la casa donde yo me encontraba y ver a un ciudadano que venía caminando dirigiéndose hacia mí, la edificación del frente de la casa se había derrumbado, yo fui a mirar a ver qué le pasaba, él se dirigió como a tratar de decirme algo, cayó de frente, cayó así boca abajo y vi que en la parte posterior le estaba brotando como una fuente de sangre. Fue muy impactante, lo que me produjo a mí una sensación horrorosa de incapacidad, de impotencia y de desasosiego total. Yo recuerdo tanto que a mí me tocó, yo estaba en el borde de mi cama, ya me iba a parar para irme para la oficina a salir a hacer el noticiero con Juan Diego, cuando empezó eso así. Haga de cuenta, yo vi una caja, una caja con un huevo ahí adentro y hacía eso así. Y esperar. En mi cocina, las puertas del buffet se abrieron. Y esto está cruel aquí. Mi hijo estaba en una cita médica ya en la clínica central, entonces cogí el carro y me fui para allá. La mampostería del apartamento se fue cayendo, en el sótano del edificio también, entonces salí. De regreso ya vi que Mateo ya había salido de consulta, llegué a ver esa tragedia tan tenaz. Le dije, adiós, Osorio, vaya, empiece a grabar, que yo ya le llego. Me demoré que 10 minutos. Cuando empiezo a ver esa tragedia tan tenaz. Mis papás me han llevado para Estados Unidos el sábado 23. Me despidieron en el aeropuerto de Edén la familia y me fui para Estados Unidos el sábado. Y el lunes estaba yo escuchando una canción de Enrique Iglesias, cuando en un programa que llama Primer Impacto, acá en un canal latino que llama Univisión, nos dimos cuenta que habían hecho una toma aérea sobre el barrio La Brasilia de Armenia y dijeron que el departamento del Quindío había quedado totalmente destruido y hasta ahí no supimos más. Tenía el noticiero por la noche, Sí. nosotros teníamos el noticiero a mediodía. Sí. Yo acababa de llegar a la casa, me senté, yo creo que iba por el segundo cucharada de arrocito con frijoles que me gustaba mucho. Cuando iba a hacer eso empezó a moverse la casa. Yo lo primero que vi fue que mi mamá arrancó para el patio corriendo y yo siempre les decía a ellos, no, tenemos que calmarnos y ir hacia la calle, abrimos y nos quedamos allá afuera, no. Yo alcancé a salir con los de la casa, mi hermano, mi hermana y mi mamá por ningún lado. Cuando yo le dije a mi hermano, no, quédense acá, mis hermanos estaban muy pequeñitos. Yo entré, todavía se estaba moviendo la casa. Entré, mi mamá estaba en la mitad del patio y el patio de la casa del vecino con la de nosotros se cayó. Mi mamá por centímetros no muere. Se salvó porque se hizo en la mitad del patio. Si no, yo creo que no sería otra historia. No. Y ahí ya yo creo que todo lo que vino, que empezamos a vivir también, me acuerdo lo mismo que usted me dice, el de las 5:45. Yo acababa de llevar a un compañero, a Leonardo Castaño, que él trabajaba con nosotros allá en TVA. Claro. Lo dejé, que él vivía cerquita al Hospital del Sur, el que se cayó. Cuando subían, en toda una esquina había un hotel grande ahí, viejito, a mí me tocó el remesón ahí.
Yo estaba parqueado, ¿qué? Por ahí a al segundo carril ahí, cuando se nos cayó todo eso encima. Pues estaba en horario del almuerzo, estaba en mi casa, estaba así haciendo los quehaceres de la casa. Y llegó, entonces ya pues con el susto, sinceramente yo no vine a trabajar por la tarde, pues mi casa no se cayó, pero empezamos a escuchar que todo se había caído y como yo vivo pues como en un área alejada acá al centro, entonces empezamos a escuchar que todo se había caído, entonces yo no, o sea, no vine a trabajar, no nos sentíamos como en capacidad de venir. Fuera de eso, pues los familiares empezaron a contactarse. Gracias a Dios no murió ningún familiar, pero pues todos como en contacto, qué le había pasado a cada uno. Estaba en mi casa en Calarcá y inmediatamente subí a ver la situación de otros familiares y obviamente pues encontrar la torre de la iglesia, el impacto que genera pues no solo la afectación de la población, el estado de pánico de esas primeras horas que es bien complejo. Yo tenía mi consultorio odontológico en la carrera 25 con calle 36. Entonces me fui al hospital y me fui a sacar, digamos, los equipos de sutura. O sea, varios odontólogos terminamos en el hospital ayudando a prestar esos primeros, sobre todo en tema de suturas pero era una cosa donde uno realmente el impacto era muy grande. Obviamente, cómo olvidar esa réplica de las 5 de la tarde que acabó con el resto. Y así yo creo que serían muchas las anécdotas, además positivas, ¿no? De la coordinación y entrega de muchos elementos que llegaron, que como te digo, mostraron esa faceta tan positiva de los colombianos, que fue apoyar y volcarse al Quindío a apoyar, ¿no? A ayudar. Fue muy sorprendente ver después de esa fecha, después de ese momento, lo que había sucedido, cómo todo se había derrumbado alrededor, no solo en la parte urbana, sino en la parte rural, las mismas viviendas, el colapso, el desasosiego de la gente, la tristeza, el desconcierto en las caras, en los rostros, en toda la ciudadanía en general, la pérdida de las comunicaciones, bien sea por vía terrestre, las comunicaciones telefónicas, el acceso a los servicios de agua y luz suspendidos. Era una situación, yo diría que la mejor forma de definirla era una situación caótica. Se dio una transformación cultural, pero eso también nos dio esperanza, y nos dio esperanza para entender las condiciones que teníamos, las capacidades que teníamos, y sin duda, a pesar de que el desarrollo de nuestro departamento y de nuestro municipio no ha sido lo que hubiésemos querido que fuera, saca a flote lo mejor y lo peor del ser humano. Y creo que la dimensión enorme de la tragedia, la pérdida de vidas de muchos de nuestros conciudadanos, toda la tristeza que trajo, pero también exacerbó esas manifestaciones de solidaridad del país a nivel internacional y obviamente de las organizaciones cívicas locales y de colonias calarqueñas que en esa época, digamos, funcionaban en Bogotá, Medellín, Cali, Houston, y afloró ese amor por la ciudad y fueron muchos los apoyos que llegaron en ese entonces. A las mujeres les afecta menos una situación de desastre que a los hombres. Porque las mujeres, por su cercanía básica con la vida, saben que ese día, haya habido terremoto o no, tienen que dar de comer a sus hijos y seguramente por las condiciones sociales en las que vivimos, prepararle la comida a su esposo, responder por eso. Entonces, ¿qué hacen estas mujeres? Lo primero que se pusieron fue a hacer, ¿qué te digo yo? La comida, a ver dónde iban a cocinar, montar un fogoncito al frente de la destrucción y no sé qué cosa, para hacer de comer a sus hijos. En cambio, los hombres, la vida de los hombres, que ocurre más por fuera, se alteró profundamente. El trabajo, las actividades cotidianas. Entonces eran por aquí parados
con los pies puestos, con un pie puesto contra los muros por aquí, viendo cómo estaban tumbando la torre, viendo qué estaban pasando, qué se estaba diciendo. Y se enfermaron más de la mente que las mujeres, porque las mujeres se pusieron de una a hacer. En el cargo que tenía yo como director de la oficina de desarrollo comunitario, pocos días después, unas semanas después del terremoto, le hice un homenaje a una señora, porque al otro día del terremoto, al frente de las ruinas de su casa, montó una parrilla y estaba vendiendo arepas calientes, hermano. Pues porque fue una época muy difícil que nos tocó vivir, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Pues fue una época dura y siempre muy, o sea, se demoró mucho para volver como a la realidad otra vez, porque queda uno como bastante impactado. Yo creo que el terremoto también fue un renacer no solamente para Calarcá, sino para el departamento, porque muchas cosas cambiaron. Quizás se perdió parte de lo tradicional que éramos nosotros, o lo que ha sido la cultura quindiana, la cultura calarqueña, también por la misma corrupción, por los mismos procesos que se dieron. Y digo corrupción porque durante 25 años nos hemos dado cuenta de tantas cosas que ocurrieron durante ese proceso de reconstrucción, con recursos que llegaron del exterior, con recursos propios que se dieron por parte de la nación. El día a día que nos tocó ir, pues todos los días nos tocaba salir a grabar y a grabar y a grabar y a ver tragedia. Yo llegaba a mi casa, yo sé, era aburrimiento, depresión o nostalgia, algo me producía. Yo me sentaba a mirar ahí en el borde de la casa, a mirar y a pensar, ¿esto por qué pasa? Esto tan cruel. La gente todo lo perdió. Gente que perdieron todo, quedaron así como estamos aquí, en el pantalón y la camisa y ya, y no más. Entonces es muy duro para la gente que tenía unas comodidades haber perdido todo. Entonces todo el mundo se desbocó, el mundo en general se desbocó, Colombia se desbocó en solidaridad con el pueblo quindiano, que es muy bacano que la gente sea así. La mayoría de gente es buena, aquí en el Quindío la mayoría de gente es buena, gente buena onda, camelladora, alegre. Sí. Entonces, mire, ya se ha ido recuperando todo eso. Creo que lo que pienso yo y piensa Iván también es que yo nunca me he olvidado de eso. Hay partes en la ciudad que yo todavía paso y como lo que conté ahora, siempre que paso por ahí miro esa esquina. Siempre me acuerdo. Hay puntos que uno no va a olvidar. Puntos y historias que uno, así trate uno a olvidar, como que no. Ahora uno ve en muchos simulacros que se hacen que la gente todo lo toma en risa. Los mandan a evacuar una casa, un edificio de 4 pisos y todo el mundo baja muerto de la risa. No paran bolas en lo que están haciendo. Eso es tan importante. Claro, es gente que no le tocó. Es que una cosa es un temblorcito de tierra a lo que vivimos la mayoría. Y eso, yo creo que donde les hubiese tocado una vaina de esas, no estarían haciendo, no lo estuvieran tomando de esa manera como tan alegre. Yo como planifico un temblor de 4 grados versus un terremoto de 7 o de 5.9 o de 8. Como pueden ocurrir y han ocurrido en otros lugares con ese peligro. Sin embargo, hoy existen herramientas tecnológicas que se dan desde el Sistema Geológico Nacional, donde dan alertas, donde nos manifiestan, pero sí lo mínimo que tenemos que como municipio hacer, y es en algo que yo me he enfocado mucho, es que la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo tenga muy claro los planes de acción o sobre todo los planes de respuesta en el momento que tengamos algún tipo de catástrofe, que esperamos que nunca volvamos a vivir algo similar al terremoto, pero sí en siempre tener el equipo, que sepamos y que también la gente esté preparada. Por eso es importante también la promoción del tema del conocimiento del riesgo y llevarlo a la ciudadanía. No puede ser un tema de una oficina o de simplemente revisar dónde hay problemas de remoción en masa, dónde hay factores de riesgo, sino también educar a la gente a partir de gestión del riesgo para que también sepan que una decisión desesperada en un momento de un terremoto, una inundación o un incendio, pues pueden cobrar la vida. Este sí ya fue un reto muy interesante, que este terremoto haya afectado principalmente al departamento del Quindío y al eje cafetero, municipios, ciudades cuya economía y cuya actividad principal era la cafetera, y ver cómo toda esta infraestructura cafetera, infraestructura rural cafetera, había sido afectada notablemente por este siniestro. Eso quiere decir que la producción
el medio de subsistencia, la infraestructura con la que se producía el café, pues se había visto afectado de una manera tan dramática, nos llevó a que la Federación Nacional de Cafeteros y la institucionalidad cafetera de inmediato actuara conformándose lo que se llamó en ese entonces el Forecafé, que fue el encargado de la reconstrucción de la zona rural y que tenía que ver con la reconstrucción de la infraestructura, que eran vías, electrificación, acueductos, alcantarillados, beneficiaderos cafeteros, y las viviendas cafeteras y las escuelas de la zona rural cafetera de los 4 municipios afectados por el sismo. Como te digo, estaba creando la unidad de desarrollo comunitario aquí en el municipio y me tocaba atender ese aspecto de la atención de la emergencia y posteriormente en los primeros 2 años de reconstrucción. Entonces, lo primero que tuve claro fue que la estructura orgánica más grande que hay en el municipio son las juntas de acción comunal, con todos los problemas que tengan de politiquería, de debilidad, etcétera, pero era el vínculo. Entonces creé una red de comunicación con ellas a partir de jóvenes que colaboraban en bicicleta. Yo mismo andaba en bicicleta. Posteriormente recibí un apoyo de amigos míos, un apoyo personal de Heidelberg en Alemania y con ese dinero que ellos enviaron compré un carro porque yo andaba en bicicleta, conseguí 2 radioteléfonos que no teníamos y monté una emisora. Yo creo que del Quindío y todas sus complejidades posterior al terremoto no quiere decir que sea mejor. Hay muchas personas que quedan en la nostalgia de que todo pasado fue mejor, pero yo creo que hay cosas que hoy son mejores y otras que quisiéramos todavía anhelar. Me parece que es importante recordarlas, sobre todo porque hubo víctimas. Cuando hay víctimas y cuando han desaparecido o han perdido la vida tantas personas cercanas y seres queridos, siempre es importante reconocerlo y hay que recordarlos. También hay que recordarlo como un momento de resiliencia. Es decir, esto que se vivió, este sismo, sirvió para poner a prueba realmente la capacidad que teníamos como individuos, como comunidad y como institucionalidad para salir adelante ante la adversidad. Y es importante porque si recordamos y lo tenemos presente, los errores que ya han cometido no se pueden volver a repetir, sino que tenemos que aprender de esas experiencias para prevenir y anteponernos a lo que pueda suceder en un futuro. Que pues hubo muchos desastres, muchas personas que murieron. Sí, es una época que uno nunca la va a olvidar. Mecanismo de defensa de la salud mental de la gente, olvidar las cosas que son traumáticas. Mucha gente puede hacerlo, pero hay gente que no lo hace. Ese dolor, esa tragedia, asusta. Si tú vivieras constantemente con ese recuerdo en la cabeza, te enfermas. Entonces, es un mecanismo psicológico de protegerse la gente. Hombre, yo creo que desastres naturales de esa dimensión no pueden olvidarse. Yo creo que obviamente tenemos que prepararnos para este tipo de desastres en una zona de alto riesgo sísmico como es esta. Y obviamente, si bien el proceso de reconstrucción tuvo aciertos, digamos que hubo aciertos y hubo cuestionamientos, por ejemplo, en el caso nuestro, en Calarcá yo recuerdo, por ejemplo, el tema de edificaciones icónicas que desaparecieron, que tuvieron afectación, pero que yo creo que mal hizo en demolerse y en desaparecerlas, como la galería, por citar alguno, que era una galería patrimonial, bien pensada para construir una nueva galería que yo creo que no se investigó sociológicamente la ciudad, porque finalmente los campesinos llegaban y encontraban un sitio amable. Hoy la galería no ofrece esos espacios. Entonces creo que obviamente hechos como este definitivamente tienen que servir para hacernos reflexionar sobre estos eventos naturales que pueden volver a suceder y que podemos estar obviamente mucho mejor preparados. Sin memoria no hay futuro. Sin memoria no hay futuro. Y lo que nos permite la memoria es no cometer los errores del pasado,
para que nos vuelvan a ocurrir en el futuro, sino precisamente aprender de la memoria, de saber qué fue lo que ocurrió, para cuando tengamos una situación similar podamos hacerlo mucho mejor. Claro, públicamente, en términos de lo público y en términos del Estado, es absolutamente necesario recordarlo, porque mira tú, ese terremoto nos cogió en muy malas condiciones, fue evidente que la región no tenía capacidad para atender esa emergencia, por eso se llama desastre y por eso el gobierno nacional se tuvo que venir para acá. Andrés Pastrana se tuvo que venir acá con ejército y todo a atender esto, porque quienes estaban administrando el departamento, la región, los municipios, no tenían ni idea de qué hacer frente a eso. Entonces, la situación sobrepasó a las administraciones municipales, a los políticos, a los supuestos líderes gremiales y sociales y políticos del departamento. Entonces, es necesario que el Estado tenga memoria de eso y fomente la memoria de eso para que no se nos olvide que esas cosas pasan. En una de esas que como nosotros nos dejaban que había toque de queda, toda esa vaina, podíamos estar en los carros de nosotros, bien identificados, haciendo recorrido. En una de esas hice el recorrido por el centro, cerquita a donde es todavía Caracol. Ese edificio de toda la esquina que es Coffee Café, o ya no me acuerdo cómo es, ese edificio quedó partido a la mitad. No, y la fachada se vino. Todo eso se vino. Yo llegué, yo estaba ahí, yo creo que eran tipo 10 o 11 de la noche, ya iba para la casa, cuando yo sí veía que estaban los organismos de socorro allá, con linternas pequeñitas, bregando, y se me tiró curiosidad y yo me fui en el carro para allá, lo coloqué allá que eran luces, cuando me dijeron que tenía que hacer silencio, que había alguien atrapado. Pues sí, nos quedamos callados todos y alcancé a escuchar gritos de una persona. Yo colaboré con el carro dando luz y con la lámpara que tenía la cámara. De madrugada ya me fui para la casa. Hace 2 años o 3 antes de venir a trabajar acá en Calarcá, la última nota que hice del terremoto con RCN, tuve una sorpresa que estábamos haciendo la entrevista a la señora, ella empezó a contar la anécdota de ella, pues, qué le había pasado, toda su historia de qué fue dónde quedó atrapada. Y resulta que la voz que yo había escuchado esa vez por la noche, que ayudamos, así sea dando luz, era esa persona. Cuando esa persona empezó a contar eso, no, yo creo que se me vino todas las imágenes de esa noche, yo esperé que terminara y le dije a ella, yo estuve ahí cuando usted estuvo gritando. Cuando me empezó a contar todo, yo le dije, claro, no, sí, era usted era en tal sitio. Y yo le dije, yo no creí que usted iba a salir viva, ¿verdad? Porque usted quedó entre las planchas. Algo tiene que ver ese evento que transformó para bien o para mal el territorio. Que el civismo es una actividad que no debe desaparecer jamás. Esa participación ciudadana que era muy grande en Calarcá y que hoy digamos que la infraestructura social del municipio, pues las nuevas generaciones no lo saben, ¿no? Pero si uno ve el asilo de ancianos El Carmen, el edificio aquí del Railú fueron construidos por el civismo calarqueño. El Hospital La Misericordia fue construido por allá finalizando los años 20, y era con la participación ciudadana. Me causó curiosidad, en el parque cafetero había una señora en un drama, porque el niño, el terremoto le mató, le cayó una pared y lo mató. Había un señor con una Biblia y el señor le estaba rezando al niño con la Biblia. Entonces a mí me causó una sensación bonita de ver que el señor estaba con la Biblia haciéndoles una oración al niño que había fallecido, y la mamá, muy grosera, pero pues porque estaba lógicamente, ella creo que yo estaba grabándole al niño, eso me pegó una regañada tenaz. Bueno, eso hay que entenderlo porque sí, es un momento de dolor. Ellos creen que uno va a grabar siempre y es con el morbo ahí para ver. Sí, a veces se emplean a clase de cosas, pero pues es el trabajo de uno y uno tiene que entender a las personas y a las personas lo entiendan a uno también con ese tema. Decía, la idea era la articulación de la comunidad a través de las juntas de acción comunal. Entonces la primera red de comunicación eran las juntas de acción comunal, y
la emisora. Con el dinero que me enviaron de Europa, compré un transmisor de 100 vatios de FM. El señor sacerdote me permitió poner la antena en la torre de la iglesia. En la escuela Uribe me permitieron poner los estudios. Un señor que había aquí que sabía mucho de eso atendió técnicamente el asunto, lo montó. Y luego Diego Jaramillo, el señor de El Minuto de Dios, el que aún da el Minuto de Dios en los noticieros todos los días, el hombre nos apoyó. Le hicimos la propuesta y nos apoyaron. Entonces, la Universidad Minuto de Dios capacitó a un grupo de jóvenes que empezaron a trabajar con lo de la emisora. Entonces, eso además se reforzaba con un periodiquito que sacamos que se llamaba El Vecino. Vale la pena recordar digamos, la fortaleza de los quindianos, de los calarqueños, su capacidad de resiliencia, su capacidad de salir adelante a pesar de las adversidades. Y que para que esto tenga efecto es muy importante que nos reencontremos como sociedad y como comunidad, para que sigamos construyendo la historia de estos municipios y la historia de estos departamentos que se hacen con base en las experiencias que se hayan vivido anteriormente y en la capacidad para sobrellevar todas estas vicisitudes que nos ofrece la naturaleza, la vida y la cotidianidad. Hasta donde yo me acuerdo, ningún compañero de ningún medio de Armenia y del Quindío, creo, ninguno murió. No. ¿Cierto? Hasta donde me acuerdo, nosotros todos nos encontramos a trabajar el segundo o tercer día, todos estábamos trabajando y ninguno. A las 5 de la tarde, cuando yo llegué, dije, no voy a ir por agua. Me fui para Ventanilla Verde. Fue cuando hubo ese segundo estremezón. Ay, yo volteé a mirar, así cuando vi por Frisbee, a frente a Frisbee, ¡bam! Se cayó eso. La gente se arrodillaba, hermano, se arrodillaba y oraba al cielo diciendo, Señor, Señor, favorezcanos, ¿qué está pasando, Señor? Entonces todo ese drama que nos tocó vivir cada día, porque fueron muchos días, empezar a haber muertos, fue cuando hubo también los saqueos. Mire, cosa curiosa, la gente en el drama como que no piensa en ayudar a su prójimo, se pusieron a saquear todo, pasaba, imagínense, a las 6 de la tarde pasaba un señor con un paquete de papel higiénico, no, que es que tenemos hambre, a las 6 de la tarde, el mismo día del terremoto, ¿qué hambre van a tener? Entonces empezaron los saqueos y empezó la gente a actuar de otra forma. Vino gente de otras ciudades de Ibagué, vino gente a saquear este departamento, esta ciudad, este municipio. Y eso, pues, lamentablemente, eso no puede ser así. Eso no. Que nos encontrábamos muchos casos. Yo en una de esas que estaba haciendo el recorrido, porque a mí me tocó, Sandrita, que era la compañera de nosotros, ella entró en pánico y la familia la evacuó de acá. A mí me colocaron a trabajar ya con Carlito Becerra. Carlos, como estábamos trabajando, él estaba trabajando en Caracol y nosotros en TVA, pues nos tocaba salir a hacer algunas cosas. Él hacía una solo, yo hacía otra solo. En una de esas, me acuerdo que fue por el Hospital del Sur, porque yo salía en el carro a dar muchas vueltas. Me acuerdo siempre de esa imagen, que fue el señor que iba con el bebé. Lo llevaban en los brazos y él gritaba que le ayudaran. Pues yo paré, iba con otro compañero ahí, y lo primero que le dijimos al señor fue que le podíamos colaborar. No, cuando se acercó, la verdad, el bebé ya estaba muerto. Uno dice, ¿qué hace uno acá? Lo único que alcanzamos a decirle a él fue, usted está a una cuadra del Hospital del Sur, lo que quedó, y ahí están atendiendo gente. Le toca, no se vaya para el hospital de arriba porque ya no va, pero lo que nosotros habíamos visto, pues, qué pesar, pero ya no podíamos colaborarle en nada. Y todos los socorristas a nivel del mundo que se desbocaron acá, eso eran días y días para sacar cuerpos, aquí en Calarcá, en Armenia, en otros municipios, era increíble. Pasaban 15 días y la gente todavía rescatando cadáveres. Pues la cosa fue muy dura, muy dura. Siempre duramos como unos 2 días o 3 días para comunicarnos todos los empleados, y ya pues a nivel de la administración nos pusieron a trabajar en el cuerpo de bomberos, empacando mercados, alistando ropa, sí, como kits para los damnificados. Tenemos un gran problema los calarqueños,
y es que anhelamos que Calarcá sea nuestro pueblito que era otrora, con hoy una ciudad intermedia, con problemas también de ciudades grandes, de tráfico, de habitante de calle, de microtráfico, de inseguridad, de hurtos. Nosotros sufrimos hoy problemas de ciudad en un pueblo que anhelamos todavía fuera ese pueblo pequeño. Es más, la administración cuenta con brigadistas que está entrenando para, en caso de que suceda algo así, estemos preparados y sepamos cómo actuar. Tenemos nuestro punto de encuentro donde pues nos vamos a reunir todos al momento de una emergencia. Participen en política, háganse conscientes de lo que significa la vida pública y de la importancia de la política. Y en el contexto de la política, estudiar esas cosas. Porque nosotros vivimos en la región de mayor amenaza sísmica del país, vivimos al lado del volcán más peligroso de Colombia y uno de los más peligrosos del mundo por su ubicación. Tenemos grandes acumulados de cenizas volcánicas por aquí, lo que nos hace susceptibles a los derrumbes. Tenemos una gran pluviosidad, 2.440 o algo así milímetros al año, lo que nos hace muy proclives a tener avalanchas por las quebradas y por los ríos que tenemos aquí. Y finalmente tenemos ese otro motivo de preocupación, que es el paso de la Cordillera Central y Túnel de la Línea, con todos los problemas que ha tenido en el diseño, la calidad de las obras y la construcción misma, que es deficiente, que genera muchos problemas. Pues la recomendación es que uno le daría a estas nuevas generaciones, primero que todo, que hay que tener en cuenta la prevención. Todas a las profesiones que tienen que ver de una u otra forma con las regulaciones que permiten que lo que se construya sea de una manera sismorresistente y que se pueda cumplir cabalmente con esta normatividad, es muy claro que eso se debe cumplir y se debe tener en cuenta. Segundo, que las medidas preventivas, todas hay que acatarlas, hay que tenerlas muy presentes, hay que saber desde lo individual hasta lo colectivo cómo actuar en el momento de un siniestro. Que realmente somos conscientes que vivimos en una zona de alto riesgo sísmico y que por el contrario tenemos que aprender a convivir con ello. Pero convivir no es tranquilizarnos, ni vivir con la ansiedad tampoco de que esto va a suceder, sino en saber cómo responder y reaccionar ante estos acontecimientos. Y lo otro es que por grande que sea la tragedia, siempre habrá una posibilidad de anteponernos a ella, de salir adelante y de continuar con las vidas. Recomendaciones, pues estar preparados, atender todos los llamados de los organismos de emergencia cuando nos invitan a tomar medidas, a ser como conscientes de que eso nos puede pasar en cualquier momento. Cosa que me quedó para siempre es que yo siempre donde voy, miro bien por dónde es la salida. Siempre brega uno ubicarse por dónde es la salida, cosas que le quedan a uno de esa época. Y otra cosa que no la he dejado nunca, y es que como un temblor no sabe a qué hora llega, yo siempre duermo con una lámpara al lado. Y en la familia todo mundo tiene su lámpara. Cosa que si tiembla, que ya nos pasó, tembló de noche una vez muy duro, todo el mundo se fue la luz a alumbrar. Salimos a la calle, yo creo que éramos de toda la cuadra, solo habíamos 2 casas que teníamos linterna, de resto todo el mundo salía pegándose con todas y uno y se va. No dejar uno de prever muchas cosas que le salvan la vida a uno. Uno nunca sabe si aquí va a volver a temblar o no. Yo diría que un evento, un desastre natural que, como te digo, exacerbó ese sentido cívico de la ciudad. Y creo también que habrá que hacer un estudio sociológico de qué sucedió, ¿no? Porque también luego del terremoto, que para bien o para mal cambió poblacionalmente nuestro territorio, que trajo muchos fenómenos sociales a Calarcá y al Quindío, pues esas organizaciones cívicas empezaron a desaparecer. Y vemos hoy, 26 años después, que son muy pocas las instituciones cívicas que sobreviven, que esas organizaciones de calarqueños, que hoy deben ser muchos más, con más facilidades en materia de tecnología, de conectarnos con el mundo, pues hoy no existen. Que investiguen y aprendan de esos momentos de la historia, que no olviden la historia no hay que olvidarla, porque la historia trae muchas cosas grandes, beneficiosas, de poder, de fuerza. Que es algo inesperado, que la vida cambia en un segundo. ¿Cuántas familias no
cambiaron, no se vieron afectadas, cuántas familias desaparecieron en un terremoto y en los que han ocurrido en Calarcá, en el Quindío y en el mundo. Y es una catástrofe de este tipo, puede cambiar la vida. Siempre hay que soñar, siempre hay que estar preparados, siempre hay que formarnos, siempre tenemos que estar informados y tener conocimiento de unas medidas básicas que no pueden salvar la vida de uno, sino también de otros. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a las nuevas generaciones a tener organizaciones de base. Yo creo que hay mucho que aportarle a los pueblos, a las administraciones también, hacerles el llamado, porque yo creo que es una manera de interlocutar con una sociedad civil organizada. Replanteémonos el municipio desde el territorio, desde entender la estructura ecológica principal, desde entender nuestras fuentes hidrográficas, de potencializar los sistemas que tenemos de nuestra infraestructura de saneamiento básico y asimismo nuestra infraestructura física del municipio. ¿Para qué? Para que todos tengan garantías de espacio público, de agua de buena calidad, de escenarios deportivos. Es allí donde nosotros pensamos de que Calarcá debe renacer y es precisamente en esa actuación de planificación de ciudad.